Bueno, Ok, bueno, buen día. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Álgebra del IMER. Hoy tenemos el gusto de escuchar a la profesora Sonia Trepode de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella nos va a estar hablando de extensiones triviales de álgebras de dimensión finita. Bueno, Sonia, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte acá y bueno, cuando quieras empezar, adelante. bueno, muchas gracias. Quería agradecer a los organizadores, a Marco por la invitación. Es un placer estar en el seminario de Montevideo, de manera virtual lamentablemente, pero bueno, ya llegaremos a la presencialidad. Bueno, yo les voy a contar hoy un trabajo sobre extensiones triviales de álgebras de dimensión finita que realizamos en conjunto con varios investigadores. Y esto no avanza. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no avanza? A ver. Ok. Es un trabajo conjunto con Elsa Fernández, Sibylle Scroll, Hipólito Trefinger y Yadira Valdivieso. Esto surgió a partir de una discusión que tuvimos con Sibylle en Colombia, en la Escuela SIMPA de Colombia en 2018, que ella mostró un ejemplo, yo me acerqué a discutir con ella. Y bueno, salió esto en una visita que hicimos a la Universidad de Leicester en 2019 junto con Elsa, y ahí estaban Hipólito y Yadira en posición postdoctoral. Entonces hicimos este trabajo. Tengo una álgebra de dimensión finita y M un A bimódulo que posee una multiplicación. Entonces decimos que B es una extensión escindida de A por un bimódulo M si existe una sucesión exacta de A bimódulos, tal que P es un morfismo de álgebras, y existe un morfismo Q de álgebras también de A en B, tal que sin de la sucesión, tal que Q compuesto con P es igual a la identidad en A. Eso es lo que se llama una extensión escindida. Y vamos a decir que es escindida por un bimódulo nilpotente si M es nilpotente respecto de la multiplicación. Si M al cuadrado es igual a 0, vamos a decir que B es la extensión trivial de A por M, y notamos A cross M. El espacio vectorial subyacente de A cross M es A más M, y el producto está dado por la estructura del bimódulo de M. O sea, A por A', y después usando la estructura del bimódulo de M, A por M' más M por A. Y si M es el dual del álgebra, del dual usual, entonces B igual a cross dual de M, es simplemente la extensión trivial de A y se la denota T de A. O sea, cuando este M es el dual del álgebra, lo denotamos T de A y lo llamamos la extensión trivial. Bueno, esto es más o menos lo mismo que teníamos ahí, ¿no? Tengo una sucesión exacta, que es INDE, P y Q son morfismos de álgebras. Esto me dice que A es un cociente del álgebra B, pero a la vez es una subálgebra, cosa que no siempre sucede, ¿no? O sea, el producto de A en A y en B coinciden. Bien. Bueno, entonces queremos considerar dos problemas. Si tengo un álgebra dada por carcaj con relaciones y quiero determinar si ese álgebra es una extensión trivial. Eso parece en principio un problema muy difícil, ¿no? Porque la extensión trivial está definida de una manera homológica y el carcaj con relaciones está definido de una manera combinatoria, ¿no? Así que en principio uno pensaría que eso no es posible, pero vamos a ver que sí. Y el problema 2 es un problema que ya había estudiado María Plaza con Elsa Fernández en casos particulares, y es dado una extensión trivial encontrar todas las álgebras que producen extensiones triviales isomorfas. Estos son los dos problemas que quiero atacar hoy. Me voy a concentrar más en el primero. Bueno, el carcaj de una extensión trivial de la forma TDA fue descrito por Fernández y Placet. La descripción del carcaj ordinario de TDA se basa en el carcaj de A y en una base del zócalo de A. Se empieza tomando una base del zócalo como el bimódulo y se extiende una base del álgebra. Y después se toma la base dual de esa base del álgebra.
Entonces el carcaj de la extensión trivial se construye como sigue. Los vértices del álgebra original y de la extensión trivial son los mismos, o sea, no agrego vértices. Y el conjunto de flechas de la extensión trivial van a ser la unión de las flechas que tenía en Q de A, o sea, si tenía una flecha en A, va a seguir siendo una flecha antes de A. Y voy a agregar flechas nuevas, beta P1, beta Pn, que van a estar en correspondencia con los elementos de la base del zócalo. O sea, si tengo un elemento de la base del zócalo P sub I, voy a agregar una flecha beta Pi antiparalela a ese elemento. Entonces, si vengo acá y quiero ver, digamos, el carcaj de la extensión trivial, acá tengo una álgebra que es 1, 2, 3, 4, 5, esto es una n tilde, y tengo una conmutatividad desde afuera del 1 al 5. ¿Sí? Y tengo, entonces, que gamma alfa 1, alfa 2 es igual a gamma beta 1, beta 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer, según Elsa y Marinés, es buscar una base para el zócalo. El zócalo es el anulador del radical, o sea que tengo que ver las cosas que anulan el radical. En particular me fijo las cosas que anulan a cualquier flecha. Entonces, por ejemplo, un camino maximal, gamma alfa 1 alfa 2, es un elemento de zócalo, porque si lo multiplico por cualquier flecha va a ser 0. Y otro elemento de la base del zócalo que tengo acá es una diferencia de caminos, que esto es un poco distinto de lo que habían hecho Elsa y Marinés. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya ellos ya empiezan a trabajar con ese tipo de elementos, pero son los que son esenciales para nosotros. Esta diferencia de caminos va a ser un elemento del zócalo. ¿Por qué? Porque tengo que ver que si lo compongo cualquier flecha me va a dar 0, pero la única flecha con la que puedo componer es con gamma. Entonces, si compongo con gamma, esto me da 0 por la relación que tenía dada. ¿Sí? Entonces, este es un elemento también de la base del zócalo. Ya tengo dos elementos en la base del zócalo. Entonces, por cada elemento de la base del zócalo voy a asociar una flecha. Por P1, que es el camino maximal, agrego una flecha beta P1, antiparalela, o sea, si tenía gamma alfa 1, alfa 2, le voy a agregar beta P1 en la dirección opuesta. Y si tengo el camino P2, la combinación lineal de caminos P2, que es alfa 1, alfa 2, menos beta 1, beta 2, agrego la flecha beta P2 en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces esto me da el carcaj de la extensión trivial, que es lo que hicieron Elsa y Marinés. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuáles son las relaciones? Bueno, entonces volvemos acá. Entonces, bueno, el ideal de relaciones también de la extensión trivial también fue estudiado por Elsa y Marinés, en el caso en que todos los ciclos del álgebra son 0. Entonces ellas introdujeron un concepto muy importante que es el del ciclo elemental y el de peso de un ciclo elemental. Si tenemos una base del zócalo y tenemos un ciclo orientado que tiene una flecha nueva, una beta PJ, alfa 1, alfa n, vamos a decir que este ciclo es elemental. Si alfa 1, alfa n es un camino en A, y cuando tomo PJ es un elemento de la base del zócalo, si tomo el PJ dual y lo aplico en alfa 1, alfa n, si esto es distinto de 0, entonces el ciclo es elemental. Si es 0, el ciclo no es elemental. Y vamos a llamar el peso a ese valor, o sea, el PJ estrella aplicado a alfa 1, alfa n. Entonces, si volvemos acá, podemos hacerlo en el ejemplo. Por ejemplo, si tomo el ciclo C1, que sea beta P1, gamma alfa 1, alfa 2. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar P1 estrella en gamma alfa 1, alfa 2. Pero gamma alfa 1, alfa 2 era P1, entonces si aplico P1 estrella en P1, y esta es la base dual, esto es igual a 1. Entonces C1 sí es un ciclo elemental, y el peso de C1 es este valor, que es 1. Pero ahora si tomo C2, que es hacer beta P2, beta 1, beta 2, beta P2, beta 1, beta 2. Me pregunto si hago P2 estrella de beta 1, beta 2, si esto es 0 o es distinto de 0.
Bueno, eso va a depender de cómo extienda la base del zócalo a una base del álgebra, porque tengo muchas formas de extender una base del zócalo a la base del álgebra. Entonces, bueno, hagamos eso. Tengo la base del zócalo, lo extiendo a una base del álgebra, entonces empiezo con los idempotentes, después con las flechas, después con los caminos de longitud 2, gamma alfa 1, gamma beta 1, y supongo que pongo beta 1, beta 2 en la base, y ya no puedo poner alfa 1, alfa 2 porque tengo esta combinación lineal, entonces no sería LI. Entonces aquí termina. Esto es una base del álgebra. Entonces puse beta 1, beta 2 en la base. Entonces cuando haga P2 estrella, que es el elemento dual del P2, aplicado a este elemento que está en la base, va a ser 0. Entonces este ciclo C2 no es elemental. Y el peso de él es 0. Bueno, este es un ejemplo de un ciclo que no es elemental. Bueno, pero si ahora tomo el C3, beta P2, alfa 1, alfa 2, que es el de arriba, ¿no? Beta P2, alfa 1, alfa 2. Bueno, hay que esperar que cargue. Entonces tengo este ciclo C3. Si aplico P2 estrella en alfa 1, alfa 2, esto es lo mismo que hacer P2 estrella de alfa 1, alfa 2 menos P2 estrella de beta 1, beta 2, porque ya sé que es 0, y como es lineal, esto es P2 estrella de alfa 1, alfa 2 menos beta 1, beta 2, que es P2, entonces P2 estrella en P2 es 1. Entonces el peso del C3 es 1, y C3 sí es un ciclo elemental. Y el único que me queda es si tomo gamma, beta 1, beta 2, beta P1, que ese es lo que llamé el ciclo C4. Beta P1, gamma, beta 1, beta 2. Bueno, si hago, tengo que hacer P1 estrella en gamma, beta 1, beta 2, pero como tengo la relación de conmutatividad desde afuera, desde el 1, gamma, beta 1, beta 2 coincide con gamma, alfa 1, alfa 2, que es P1. Entonces P1 estrella en P1 es 1, entonces el peso del C4 es el 1 y el C4 es elemental. O sea que en realidad tengo, en mi álgebra, 4 ciclos y 3 son elementales. ¿Dónde está el álgebra? Me fue el álgebra. Acá. Bueno, tengo acá, acá la tengo de vuelta. Tengo entonces 4 ciclos, ¿no? C1, que es este que va por arriba, es elemental. C3 es este, bueno, estoy empezando acá, beta P2, alfa 1, alfa 2, es elemental, y beta P1, gamma, beta 1, beta 2 también es elemental, pero el C2 no es elemental. Si hago beta P2, beta 1, beta 2, esto habíamos visto que el peso era 0, porque estaba en la base, y entonces este no es elemental. O sea, puedo tener ciclos que son elementales y ciclos que no son elementales. No son todos los ciclos. En el caso Jurian, que era el que había estudiado originalmente Marinés con Elsa en su tesis, todos los ciclos resultaban ser elementales, pero acá no. Bien. Bueno, entonces eso en cuanto a lo que es un ciclo elemental y lo que es su peso. Hay otro concepto que es el concepto de suplemento, que también dieron Elsa y Marinés. Entonces, si tengo un camino contenido en un ciclo elemental, si ese camino es todo el ciclo, bueno, el suplemento es el camino estacionario. Y si no es todo el ciclo, el suplemento va a estar formado por las flechas restantes. Por ejemplo, si tengo el ciclo C4, beta P1, gamma, beta 1, beta 2, si tomo beta 1, beta 2, está contenido en C4, y el suplemento va a ser beta P1 alfa. Entonces, para estudiar las relaciones, Elsa y Marinés definieron unos ideales auxiliares. Para estudiar el ideal de TDA, definieron estos ideales I'J. Y entonces lo describieron dando un conjunto de generadores. Uno de los generadores son los ciclos orientados de J y J que no estén contenidos en un ciclo elemental.
Ya vimos que puede haber ciclos que no son ciclos elementales, y bueno, si tampoco están contenidos en un ciclo elemental, van a ser generadores de este ideal. Y los elementos de esta forma, esta diferencia pesada, donde tengo que C y C' son ciclos elementales, y tengo esta combinación lineal usando los pesos al revés, ¿no? El W de C', el peso de C' por C, menos el peso de C por C'. ¿Sí? Entonces, este va a ser otro de los elementos generadores del I'J. Entonces, si lo queremos ver en el ejemplo, el ideal J, bueno, habíamos visto que C2 no era un ciclo elemental, que era este ciclo de abajo, ¿no? Beta P2, beta 1, beta 2, y tenía 3 ciclos elementales, que son estos 3, y vemos que C2 no está contenido en ninguno de los ciclos elementales. ¿Sí? Porque no está contenido en C1, ni está contenido en C3, ni está contenido en C4. Entonces C2 no es elemental y no está contenido en ningún ciclo elemental, entonces C2 está en I'5, que es donde empieza, ¿no? En 5. Y después el segundo tipo de generador, en la diferencia pesada, si tengo C1 y C3 ciclos elementales, si tengo que esta diferencia es uno de los generadores, como los pesos eran 1, esto es C1 menos C2 es uno de los generadores, y si tomo C3 y C4, también la diferencia pesada es otro de los generadores. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es el ideal auxiliar. Bueno, en el trabajo publicado que tienen Elsa y Marinés, ellas dan el ideal de relaciones cuando todos los ciclos en el álgebra son ceros. Elsa Fernández, bueno, probó antes de que llegásemos a Leicester, por eso viene como un apéndice del trabajo, cómo son las relaciones en general. En realidad las relaciones en general van a tener la misma descripción que tenían en el trabajo de Elsa y Marinés, pero la prueba es completamente diferente. Entonces, ¿cómo es el ideal de relaciones? Si tengo el IDTDA, voy a dar los generadores, va a estar generado por los elementos del ideal de A. O sea, si yo tenía que algo era una relación en A, va a seguir siendo una relación en TDA. Algo que también siempre pasa por ser una extensión escindida. Después también, si tengo un camino que no está contenido en un ciclo elemental, ese camino es 0, o sea, está en el ideal. Y la que es un poco más compleja es la condición 3. Si tengo elementos de esta forma, esta combinación lineal, donde los mu sub s tienen alguna flecha nueva, alguna beta p, y son de longitud al menos 2, y si estos aparecen en la combinación lineal, los mu sub s porque no son 0. Si no son 0, están dentro de un ciclo elemental, por la propiedad anterior. Entonces tienen un suplemento. Me fijo en los suplementos de los mu sub s, y si cada suplemento multiplicado por la combinación lineal está en I' por un lado o por el otro, ¿sí? Siempre del mismo lado, entonces lo que tenía originalmente era una relación. Y esto es muy interesante porque es la forma de generar las otras relaciones que aparecen en la extensión trivial. Porque van a aparecer las relaciones que estaban en A, pero me aparecen relaciones nuevas, ¿sí? Y bueno, con esto, bueno, tengo los caminos que no están contenidos en ningún ciclo elemental, esos van a ser 0, y las que me van a aparecer estas combinaciones lineales, que con todos los complementos me dan el ideal I'. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Para esto yo elegí hacer un ejemplo, que es el ejemplo de la álgebra canónica. Me pareció interesante, bueno, mostrar en acción la propiedad 3, ¿no? Entonces, si yo empiezo con este álgebra, que tengo acá una álgebra de Kronecker, y tengo 3 flechas que entran al vértice 4 con las relaciones alfa delta igual a 0, beta delta menos beta epsilon, beta delta igual a menos beta epsilon, y gamma epsilon igual a 0.
Si tomo una base del zócalo para esta álgebra, tengo, por ejemplo, que alfa epsilon es un camino maximal, que beta delta es un camino maximal, y que gamma delta es un camino maximal. Y no tengo más lineamiento independiente. Entonces esto es una base del zócalo. Por cada uno de estos elementos tengo que agregar una flecha antiparalela, o sea que por el gamma epsilon voy a agregar la beta P1, por el beta delta voy a agregar la beta P2, y por el gamma delta voy a agregar la beta P3. Esto lo puedo ver así, o lo puedo ver de esta forma, ¿no? Si lo cambio de posición, pongo el vértice 5 acá, acá me queda beta P1 alfa, beta P2 beta, beta P3 gamma, ¿sí? Y tengo las flechas delta epsilon que van del 4 al 5. Y yo lo que quiero mostrar es que esta combinación lineal, que hay una combinación lineal de estas, beta P1 alfa, beta P2 beta, beta P3 gamma, es una relación minimal en el sentido de la Peña Martínez. Bueno, entonces veamos eso. Vamos a usar ese ideal y prima que construimos. Entonces, escribo acá los ciclos elementales. Los ciclos elementales van a ser beta P1 alfa epsilon, beta P2 beta delta, beta P3 gamma delta, beta P2 beta epsilon. O sea, tengo 4 ciclos elementales. Acá son todos elementales. Entonces quiero ver que beta P... Bueno, acá es más, que ese lío. Acá lo copié mal. Ya lo vamos a ver cuando haga la cuenta. Beta PI alfa más beta P2 beta menos beta P3 gamma es una relación en la extensión trivial. O sea, estoy mirando esta combinación, ¿no? Beta P1 alfa, beta P2 beta menos beta P3 alfa, que eso es una relación en la extensión trivial. Y lo vamos a hacer usando la propiedad 3. Entonces, si me fijo beta P1 alfa, epsilon es un suplemento. ¿Sí? Beta P1 alfa está en el ciclo elemental C1 y epsilon es un suplemento. Si me fijo beta P2 beta, delta es un suplemento. Porque beta P2 beta delta es un ciclo elemental. Y si me fijo beta P3 gamma, delta también vuelve a ser el suplemento, porque beta P3 gamma delta es el ciclo elemental C3. Entonces los suplementos son epsilon y delta. Entonces lo que me dice la propiedad 3 es que tengo que multiplicar por delta de algún lado, de la izquierda o a la derecha, y ver que eso está en el I'. Bien, se multiplico por delta. Entonces queda beta P1 alfa delta, que era una de las relaciones del álgebra. Acuérdense que alfa delta era 0, o sea que esto se me hace 0. Y acá me queda beta P2 beta delta, que es C2, y acá me queda beta P3 gamma delta, que es C3. Entonces esto me dio 0, y acá me queda C2 menos C3, que exactamente es la diferencia pesada que está en el ideal I'. Entonces esta está en I'. Y ahora para ver que es una relación, tengo que probar con el otro suplemento, que es epsilon. Entonces multiplico por epsilon, también a la derecha. Entonces esto me queda beta P1 alfa epsilon, que es el ciclo C1, beta P2 beta epsilon, que es C4, que es igual a menos C2, y beta P3 gamma epsilon, que es 0, porque gamma epsilon era 0. Entonces esto me queda C1 menos C4, que es la diferencia pesada que está en I'. Entonces esto me dice que con cualquiera de los suplementos el producto está en I', entonces lo que tenía era una relación unidireccional. Y bueno, esta es la relación de la canónica, ¿no? Puedo poner cualquier lambda, ¿sí? Entonces con esa relación, con esa propiedad 3, recuperamos estas relaciones. ¿Sí? Note que esta es la relación de la álgebra canónica si cortamos la flecha delta epsilon. Si yo vengo acá y corto las flechas delta epsilon, lo que me queda es una combinación lineal de 3 ramas igualada a 0.
que es la relación de la álgebra canónica. ¿Está bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Está bien, está bien. Todo Muy bien por ahora. rápido. Sonia, yo tenía una duda cortita. Sí. Cuando estabas dando las relaciones que aparecían en el ideal asociado a la extensión trivial, en un momento creo que decías los caminos que no pertenecen a los ciclos elementales. Sí. Que de largo mayor o igual a 2. Los caminos que no están contenidos en los ciclos elementales. Cualquiera. Podía ser una flecha, por eso como que queda un ideal admisible, digamos. Claro, todas las flechas están, sí quedan en ideal admisible, todas las flechas están en algún ciclo. O flechas sueltas, digamos. Todo Perfecto. vive dentro de ciclos. Gracias. Bien, entonces, bueno, esto es lo que hizo Elsa, lo de la extensión, lo de las relaciones, de la extensión trivial en general. Y eso realmente va a ser muy importante para lo que vamos a hacer hoy. De hecho, eso va a aparecer en un apéndice del artículo con la prueba de Elsa. Bueno, hay otra propiedad que se obtiene como corolario, pero que es muy importante para nuestra prueba, y la vamos a requerir después, y es que si tengo una combinación lineal igualada a C, una combinación lineal de caminos de longitud al menos 2, ahora los caminos están en el álgebra, o sea, no tienen flecha nueva, ¿sí? Entonces, si me miro los suplementos, y pasa que cuando multiplico a los suplementos por X, en un lado o el otro, eso me da un elemento del ideal, entonces quiere decir que lo que tenía ya era una relación. Lo mismo que antes, pero antes tenían que tener todos los caminos mu sub s una flecha nueva. Acá ninguno de los caminos mu sub s tiene una flecha nueva. Igual vale la misma propiedad. Esto es un corolario en el trabajo de Elsa y Marinesi, y bueno, acá lo volvimos a probar para el caso general. Bien, entonces, como les decía, Marinesi y Elsa habían estudiado extensiones triviales isomorfas. Y para eso introdujeron un concepto muy importante, que es el concepto de conjunto de corte o corte admisible. Entonces, si tengo una álgebra de dimensión finita, un corte admisible de TDA, es un conjunto de flechas que contiene exactamente una flecha de cada ciclo elemental. Y la flecha que aparece en el ciclo elemental aparece solo una vez. Eso es importante, porque si la flecha aparece 2 veces, no funciona, ¿sí? Las cosas no funcionan. Bueno, entonces vamos a ver acá en el ejemplo también el tema de los cortes. Fíjense que si yo acá había cortado en el ejemplo, ¿dónde estás? Se me fue muy arriba, delta y epsilon. Fíjense que delta y epsilon aparecen una vez en cada ciclo elemental. Acá aparece epsilon, acá aparece delta, acá aparece delta y acá aparece epsilon, ¿sí? Y corté exactamente una flecha de cada ciclo. Esto que tenía acá es un corte admisible. Pero bueno, ahora volvamos al ejemplo que estábamos nosotros. No me fui al diablo. Bueno, no, seguí con este ejemplo. Bueno, entonces si corto delta y epsilon y hago ese cociente, lo que tengo B, y B se obtiene de A por un corte admisible. ¿Sí? Entonces no hice el otro ejemplo, pensé que lo había hecho. Bueno, pero se entiende la idea del corte admisible, ¿no? Corto una flecha, exactamente una flecha de cada ciclo elemental. Y la flecha no puede aparecer 2 veces en el ciclo. Bueno, entonces ahora vamos a caracterizar las extensiones triviales. En realidad yo se lo estoy contando de la forma que no es de la forma en que lo hicimos originalmente, ¿no? En realidad hay un teorema de los años 80 de Wakamatsu,
que dice cuando dos extensiones son triviales son isomorfas en el contexto de álgebra de Artin. Y bueno, Elsa y Marinés habían dado una interpretación, pero nosotros queríamos probar Wakamatsu en realidad. Entonces arrancamos tratando de probar el Wakamatsu, y hicimos una prueba que después nos llevó a esta, ¿no? Porque digo, bueno, si uno conoce cómo es el Carcaj, y conoce cómo son las relaciones, ¿será que puedo decir que si tengo un álgebra dada por Carcaj con relaciones, si es una extensión trivial o no? Parecería natural, porque tengo el Carcaj y tengo las relaciones, ¿no? Bueno, en realidad vamos a ver que sí, que va a depender de un conjunto de ciclos distinguidos, que exista un conjunto de ciclos distinguidos, y que exista un conjunto de corte particular. Bueno, entonces se da una álgebra tal que existe un conjunto de ciclos, que los voy a llamar distinguidos, elijo un conjunto de ciclos no nulos, de longitud al menos 2, y le asocio unos pesos no nulos, WDCI. Tengo una álgebra que tengo determinado un conjunto de ciclos distinguidos, que tienen longitud por lo menos 2, son no nulos, y tienen asociados unos ciertos pesos diferentes de 0. Entonces vamos a decir que un corte es un corte permitido si es un subconjunto de flechas que contiene exactamente una flecha de cada ciclo distinguido. Y estos ciclos y en los ciclos distinguidos la flecha aparece solo, al menos a lo sumo una vez, ¿no? Esto es exactamente la definición de corte admisible si cambiamos ciclo distinguido por ciclo elemental, ¿sí? Entonces estamos extendiendo hacia imágenes en general. Me dan un conjunto de ciclos distinguidos, de longitud por lo menos 2, que tienen ciertos pesos asociados, y digo, bueno, existe un corte, si existe un corte permitido, es que existe un conjunto de flechas, que es cortar exactamente una flecha distinguida, y la flecha aparece solo una vez, en cada ciclo. Bueno, como antes, podemos definir en función de esos ciclos distinguidos, los ideales y prima, porque acuérdense que los ideales y prima estaban definidos en función de los ciclos elementales. Entonces ahora podría decir, bueno, defino los ideales y prima en función de los ciclos distinguidos. Y bueno, entonces los ciclos orientados que empiecen y terminen en K, que no estén contenidos en un ciclo distinguido, van a ser generadores de ideal y prima, y la diferencia pesada de dos ciclos distinguidos va a ser un generador de ideal y prima. Entonces tengo lo mismo. Bueno, voy a decir que ese conjunto de ciclos distinguidos es especial. Sí, existe un corte permitido. O sea, si puedo cortar exactamente una flecha de cada ciclo distinguido. Y uno se preguntarán, pero ¿por qué no voy a poder cortar? Bueno, hay ejemplos donde no existen esos cortes, ¿no? Tenemos un ejemplo en el artículo con Marinés, Mijael y Elsa y Isabel, que mostramos que ese quiver no tiene un corte permitido, ¿sí? Entonces no siempre existe un corte permitido. Usamos ese concepto de los cortes admisibles en el contexto de clústeres, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a decir es que el conjunto de ciclos distinguidos es especial si existe un corte permitido, por lo menos uno. Y lo segundo que le vamos a pedir es que las relaciones del álgebra interactúen con los ciclos distinguidos de la misma manera que interactuaban las relaciones de la extensión trivial con los ciclos elementales. Y esto es que todo camino que no esté contenido en un ciclo distinguido sea una relación. Esta era la propiedad 3 de antes, los elementos, las combinaciones lineales de caminos, donde los musus veces son caminos de longitud por lo menos 2 y contienen una flecha del corte, ¿sí? Entonces, si con todo suplemento me dan el prima, entonces esto ya era una relación. Y la 3 es la que les había dicho que probamos como corolario. Que si tengo... No, ¿por qué me pone estas cositas? Va. La 3 dice que si tengo una combinación lineal de caminos en el álgebra, tal que con todo suplemento me dan el ideal,
entonces quiere decir que esto ya era una relación. Bueno, ese es que el conjunto de cortes de ciclos distinguidos sea especial. Es decir, que haya un corte permitido y que las relaciones interactúen con los ciclos de la manera que queremos. Bueno, entonces ahora tenemos el teorema. Si tengo una álgebra tal que existe un conjunto de ciclos distinguidos especial, o sea que tiene el corte permitido y que las relaciones interactúan con esos ciclos de la forma que queremos. Si el álgebra obtenida por el corte permitido satisface que A es una extensión escindida por un módulo unipotente de B, y que los suplementos de las flechas cortadas, o sea, de las alfa I, en los ciclos distinguidos, están en correspondencia biyectiva con los elementos de la base del zócalo de B. Si esto pasa, o sea, si tengo un conjunto de ciclos distinguidos, especial, que interactúan con las relaciones como queremos, y si cuando tengo el álgebra que puedo obtener cortando por ese corte permitido, resulta que A es una extensión escindida por un bimódulo unipotente, y si las flechas cortadas, si los suplementos de las flechas cortadas están en correspondencia con elementos de la base del zócalo de B, entonces, me queda el álgebra es la extensión trivial de B. Y el ideal J, el álgebra es la extensión trivial de B, y el ideal J es el dual del álgebra. O sea, si pasa todo esto, tengo una extensión trivial. Fíjense que esto es algorítmico, ¿no? Todo esto lo puedo... Para decir que la extensión es distinguida no, pero ahora se los comento que sí, pero que haya un conjunto de ciclos distinguidos, lo puedo ver, que puedo ver que las relaciones interactúen con los ciclos de la manera que quiero, que exista un corte permitido, es una cuestión combinatoria, que los suplementos estén en correspondencia con la base del zócalo. Bueno, tengo los suplementos y tengo el álgebra, puedo ver si están en el zócalo, se corresponden con un elemento de la base o no. Entonces todo eso lo puedo hacer, y lo único que me quedaría ahí ver lo de la extensión escindida, que también lo puedo hacer. Pero bueno, el corolario es que puedo caracterizar las extensiones triviales, ¿no? Si tengo una extensión trivial, tengo el conjunto de los ciclos elementales, que van a ser los ciclos distinguidos. Esto, en realidad, tengo un corte admisible, que por lo menos es cortar las flechas nuevas que agregué, ¿sí? Entonces por lo menos un corte permitido hay. El álgebra A es una extensión escindida de B, porque si le corto las flechas que le agregué, vuelvo al álgebra original. Y las flechas están en correspondencia con el elemento de la base del zócalo por el teorema de Marinés, ¿sí? Entonces, si tengo una extensión trivial, satisface todo esto. No me fío. Satisface todo esto. Entonces esa es la ida, ¿no? Si tengo una extensión trivial, entonces satisface 1 y 2. Y si satisface 1 y 2, entonces una extensión trivial es el teorema que les mostré recién. Entonces esto caracteriza las extensiones triviales de una manera por acá con relaciones. Lo único que nos quedaría, digo, bueno, tengo la extensión escindida que está definida también de una forma combinatoria, ¿sí? Bueno, pero tenemos un teorema de 2008 con Ibra y Flavio, que caracteriza las extensiones escindidas en términos de tratadas con relaciones. Y tengo que A es una extensión escindida de B por un módulo impotente. Sí, cada vez que tengo una relación minimal en el sentido de Martínez y de la Peña, entonces, si cortamos una flecha del camino WI, tenemos que cortar por lo menos una flecha de cada camino WJ. Y esto caracteriza las extensiones escindidas. Si es una extensión escindida, si corto una relación minimal, tengo que cortar todas las ramas. Y si tengo un corte tal que corto todas las ramas, voy a tener una extensión escindida. Entonces, podemos ver todo esto en un ejemplo. Este es el teorema con
Flavio, si tengo una relación minimal, que es una combinación lineal de caminos que empiezan y terminan en el mismo vértice, tengo que tiene la propiedad que tengo esa combinación lineal, está en el ideal, pero si tomo menos ramas, o distintas, en distinto orden, eso no está en el ideal, eso es que sea minimal en el sentido de Cherry de la Peña. Entonces lo que dice nuestro teorema es que va a ser una extensión extendida sí, solo sí, si cortamos una flecha de una rama, tenemos que cortar por lo menos una de cada rama. Podría cortar más de una, porque no estoy hablando de un corte admisible, podría cortar más, pero por lo menos tengo que cortar una, ¿sí? Entonces también es una cuestión combinatoria. Entonces uno podría hacer un algoritmo, ¿no? Y decir, bueno, pongo este álgebra con relaciones, me pregunto si es una extensión trivial. Y bueno, todo se puede chequear de una manera combinatoria. Y esto es más o menos lo que le quería mostrar en este ejemplo. Con estas relaciones. Bueno, cada lazo al cuadrado es 0, delta alfa epsilon beta es 0, epsilon beta delta alfa beta alfa alfa. Y tengo dos relaciones minimales que son conmutatividades, beta delta igual a epsilon beta y delta alfa igual a alfa epsilon. Bueno, entonces lo que quiero ver es si tengo una familia de ciclos distinguidos. ¿Cuáles son mis candidatos, no? Entonces lo que tengo que hacer es buscar ciclos maximales no nulos, porque tenemos la propiedad 2 que dice que todo camino que no está contenido en un ciclo distinguido tiene que ser 0, ¿sí? Entonces tiene que ser maximal, digamos, ese ciclo. Entonces busco ciclos maximales. Entonces veo que los ciclos maximales que tengo acá son alfa, beta, delta alfa, epsilon. Acá chequeé que son maximales, que si compongo de un lado y del otro me da 0. Entonces tengo que C1 y C2 son ciclos distinguidos. Tengo que ver ahora si existe un corte permitido. Bueno, si corto delta y epsilon, que son los dos lazos, bueno, si corto delta y epsilon, entonces estoy cortando C1 y C2 exactamente una vez, o sea que es un corte permitido. El álgebra cociente que me queda es esta, alfa beta, con la relación alfa beta alfa igual 0, beta alfa beta igual 0. Y tengo que ver, digamos, si este corte es una extensión escindida. Si tengo que ver si de las relaciones minimales corté una flecha de cada rama. Y bueno, corté delta en esta primera relación y corté epsilon en la otra rama. Corté delta en esta rama, corté epsilon en la otra rama, entonces es una extensión escindida. Y ahora tengo que ver que si los suplementos de las flechas cortadas están en correspondencia con una base del zócalo. Entonces el suplemento de delta, bueno, suplemento de delta es alfa beta, y el suplemento de epsilon es beta delta, que resulta, perdón, beta alfa. Beta alfa, ¿sí? Que resultan ser maximales por esta propiedad, ¿sí? Entonces, si son maximales, están en correspondencia con una base del zócalo, ¿sí? Entonces las flechas cortadas están en correspondencia con una base del zócalo. Entonces cumple todos los requisitos que pusimos en el teorema, entonces el álgebra dada es una extensión trivial. Entonces es una cosa que se puede chequear de manera combinatoria. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. Hola, ¿están ahí? Todo bien hasta ahora. Todo bien, bien. Bueno, entonces la otra les cuento brevemente del otro teorema. Bueno, de nuevo, Elsa y Marinés habían estudiado el problema de las extensiones triviales isomorfas en el caso Julian, y usaron los cortes admisibles. Entonces, el primer resultado que tenemos en general, que si tengo dos álgebras de dimensión finita, si las extensiones triviales son isomorfas,
Entonces el álgebra prima es un corte admisible, está obtenida por un corte admisible de TDA. ¿Con cuál presentación? Por la inducida de la base del zócalo de A'. Entonces, bueno, el resultado que obtuvimos es el siguiente, son equivalentes, las extensiones triviales son isomorfas. Bueno, con que A' es un corte admisible de TDA, pero ahora no me basta con que sea un corte admisible. Podría ser un corte admisible y que las extensiones triviales no me den isomorfas. Al corte admisible le tengo que pedir más. Que TDA sea una extensión escindida de A' por un bimódulo nilpotente. O sea, que no solo sea un cociente, sino que también sea una subálgebra, ¿sí? Y tengo que pedir la propiedad de los suplementos. Que los suplementos de las flechas cortadas en los ciclos elementales estén en correspondencia con una base del zócalo de A'. Entonces, si pasa todo esto, voy a tener extensiones triviales. Voy a tener que son isomorfas las extensiones triviales. O sea, tomo una álgebra que es un corte admisible, me fijo si ese corte admisible me da una extensión escindida. Entonces, para eso uso el criterio con Ibra y Flavio, para ver si hay una extensión escindida. Y me fijo si los suplementos de las flechas cortadas están en correspondencia con una base del zócalo de A'. Si es así, las extensiones triviales van a ser isomorfas, ¿sí? O sea, el 1 entonces 2 ya lo teníamos, que si son isomorfas, A' es un corte admisible, pero para hacer 2 entonces 1 tengo que agregar estas hipótesis. Y bueno, como les decía, Wakamatsu había probado en los 80, había dado un criterio, condiciones necesarias y suficientes para los álgebras de latín tener extensiones triviales isomorfas, lo hacía de una manera totalmente homológica. Entonces, ella y Marinés se pusieron al trabajo de entender, en términos de Carcas con relaciones, qué significaba ese teorema. Y bueno, nosotros queríamos hacer este teorema en general, y en realidad lo que terminamos fue dando una nueva prueba del teorema de Wakamatsu, porque no lo usamos, lo deducimos. En el caso en que sea un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿no? Porque estamos trabajando con carcajes y cuevas, ¿no? Entonces, el teorema de Wakamatsu decía lo siguiente: si tengo una extensión trivial, son equivalentes. La extensión trivial de A es isomorfa a la extensión trivial de A', sí, solo sí. Existe una subálgebra S de TDA y un bimódulo M, tal que A es S cross M y A' es S cross dual de M. ¿Sí? Entonces, bueno, pudimos reconstruir este teorema, probarlo nuevamente, usando toda esta técnica que les estuve contando de los cortes. Bueno, y esto es más o menos el trabajo. Ok, ¿preguntas? Vuelvo al Zoom, vuelvo a... Perfecto, muchas Ustedes me ven, gracias sí. a Sonia por la charla. Vamos a dar Espero que no paso a sea la muy sesión de técnico. preguntas. Espero que no sea muy técnico. Traté de hacerlo todo con un ejemplo para que sea más asequible. No, Creo que Dalia tiene Dalia tiene preguntas. una pregunta, si levantó la manita. dale. Sí, bueno, primero me gustó mucho la charla. Te quería preguntar si tenés el nombre del artículo de Fernández y Platzek. Ah, sí. ¿Es todo el mismo artículo o es más de uno? En realidad hay dos artículos. Presentations. Bueno, después te lo mando. Sí, por el chat o por mail, por donde sea. Presentation, y el otro es, lo di otro día en la charla que di para Marinés. Porque di una charla en homenaje a Marinés y di esta charla, así que lo tengo el otro. Y el otro es Isomorphic Trivial Extension. Sí, son dos trabajos, uno es del 2002 y otro es del 2006. ¿Y del trabajo de ustedes tienen algo escrito, digamos, o es muy reciente? No, está bueno, porque esto nos agarró la pandemia. Entonces, cuando volvimos de Leicester, lo que teníamos era el Wakamatsu. Pero después, cuando nos pusimos a escribir el artículo, bueno, arrancamos con esta pregunta, como si podíamos decir cuando las extensiones triviales eran isomorfas, y bueno, sí, nos dimos cuenta que sí, entonces nos pusimos a probar eso, y bueno, ese artículo no se escribió. Entonces ahora sí estamos terminando de escribirlo. Tuvo dos etapas, en realidad. Les conté el trabajo al revés, en realidad, de cómo fue, ¿no?
Pero sí, sí, estamos Gracias. trabajando ahora en la escritura, así que supongo que a ver si antes de fin de año sale. Aunque no sé, porque Hipólito viene con otras preguntas. Pero bueno, sí, estamos trabajando en la escritura en estos días, así que supongo que queremos ver si sale para fin de año. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del público? Olá, olá. Sí, Eduardo. Eu não sei por que não estou conseguindo fazer aqui levantar a mão. Então, não estou. Bom, Sônia, quando tens a extensão trivial, tu podes pegar as flechas novas e dar a ela grado 1 em Z2 e pode às flechas antigas dar o grado 0. Então, tu tens um recobrimento aí. Sí. Uno não poderia tentar dizer com a extensão trivial, dando alguma propriedade de qual é esse recobrimento? Tem recobrimento de Galois. Sí, sí, la repetitiva, ¿no? La álgebra repetitiva es el... A repetitiva é quando graduas por Z. Eu quero graduar só por Z2, aí dá. Por C2, más cortita, así como una duplicada. É pedacinho. Será que uno não pode dizer, quer dizer, que não pode mirar para uma álgebra e dar uma caracterização dizendo que ela é uma extensão trivial, se há um recobrimento de Z2 que satisfaz certas propriedades? Isso é o que me passou. Se uno não pode mirar esse recobrimento e a partir daí dar uma outra caracterização. Estábamos, no sé si está Diego en la sala, porque en el proyecto Conosur, que también lo tenemos ahí para escribir, nosotros consideramos sí, la repetitiva. Queríamos estudiar la relación entre lo que eran los cortes admisibles con el teorema de Hughes y Washbush sobre las reflexiones, ¿sí? Y entonces lo que hicimos en ese trabajo fue mostrar que bajo ciertas hipótesis, cuando las dos álgebras tenían la misma repetitiva, porque las extensiones triviales pueden ser isomorfas, pero las repetitivas no. Entonces eso es un problema. Pero en el caso en que tienen la misma repetitiva, lo que vimos es que las reflexiones coinciden con los cortes, ¿sí? Bueno, eso es el trabajo que estábamos haciendo en el Conosur, que también está en fase de escritura. Lo que vos me decís con tomar Z2, yo creo que sería como la duplicada, ¿no? Tenés dos copias de álgebra. Truncada, sí, sí, es como la duplicada. Pero debe ser parecido, ¿no? Claro, en el caso en que tengan la misma repetitiva, la álgebra A' la puedo tener por esas reflexiones de Hughes y Washbush, pero después, bueno, no sé. El problema es que necesitaríamos una especie de Wakamatsu para la repetitiva, ¿sí? De cuando las repetitivas son isomorfas. Hay un teorema de los años 80, que es un teorema de Okuno, que nosotros lo interpretamos también con los chicos del Conosur en términos de cortes admisibles. Pero todavía no sabemos decir, bueno, es una reinterpretación de lo que dice Okuno, ¿no? Pero no sabemos decir, digamos, si uno tiene dos repetitivas en términos de QR con relaciones, si son isomorfas. O las duplicadas, como querés vos, si querés Z2, o que sea más acotado, ¿no? Pero esa parte no lo sabemos. Eso podría ser un trabajo futuro. Sí lo hemos discutido con Elsa, que eso estaría interesante de hacer, pero nunca, no lo hicimos todavía. No sé cuándo se reunirá de nuevo el equipo Conosur. Necesitaríamos un poco de presencialidad. Pero bueno, sí hay una relación. Que fue lo primero que atacamos, porque lo del Conosur lo trabajamos, empezamos a trabajar en 2018, ¿no? Y esto, digamos, es posterior. Pero, bueno, no sé. Bueno. El problema que tenemos con eso del descubrimiento es que cuando hay dos repetitivas distintas, no sé cómo se trabajan. ¿Alguna consulta más? No sé si Marcelo, que acaba de colocar el micrófono. No. Ah, ok.
Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Sonia nuevamente por su charla y bueno, ojalá se empiece a retomar un poco la presencialidad para el año que viene y que sí, se a ver pueda si, seguir avanzando en estos si nos trabajos. podemos volver a reunir. Si no, Sí, sí, hace sí, falta. algunas cosas podemos hacer por Zoom, pero es más complicado. Sí. Bueno, De este acuerdo. teorema el problema de teorema que les conté de la extensión trivial fue hecho por Zoom. Por Zoom y por teléfono. Pero bueno, estábamos muy empapados, entonces pudimos, ¿no? Porque ya como estábamos en la fase de escritura. Eu tenho uma pergunta assim. Tu Sí. tomas uma extensão trivial e haces esse recobrimento de Galois que eu Sí. disse. Se tomas esse recobrimento de Galois, o recobrimento de Galois é novamente autoinjetivo. Ajá. Então, eu pergunto, será que o recobrimento de Galois é novamente uma extensão trivial? ¿Es infinito? No sé. Não, é finito por Z2. Ujú. Será que é novamente uma extensão trivial? Porque... No, porque ahí desarmaste los ciclos, ¿no? A ver cómo te queda. Mas será que é uma extensão trivial morando? Não desarmei tanto os ciclos, porque eu faço... Desarmaria se tomasse infinito a representação por Z. Mas quando hago simplesmente por Z2, quedam ciclos arriba porque as coisas não se cambiam completamente. Tendría que pensarlo. No lo pensé. Pero bueno, teníamos que mirar si esto se aplica, ¿no? Si no, no es, podría ser la autoinyectiva y no ser una extensión trivial, ¿no? Porque bueno. Tá bom. Muy bien. Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando el seminario. Les Eu tenho ainda agradezco. uma outra pergunta. Otra pregunta, perdón. Está bien, está Será bien. que alguém poderia dizer, porque eu estou pensando nisso, se alguém poderia dizer quando que uma álgebra que não é básica é morita equivalente a uma extensão trivial? Ajá. Por que eu disse isso? Porque se tu tomas esse recobrimento que eu disse, o Sim. grupo atua aí. E aí uma coisa natural de tomar o skill group ring, que se chama, desse coisa. E o skill group ring, nesse caso, nada mais é do que matrizes 2x2 da álgebra original. Então, quando tomas isso, te dá uma álgebra que é derivada, que é morita equivalente a uma extensão trivial. Então, quer dizer, tu tens uma maneira natural de conseguir, a partir do recobrimento, uma outra álgebra que tu não és a extensão trivial, mas é morita equivalente a uma álgebra. Então, aquela de cima não é básica. A de cima é básica, mas na hora que eu tomo o skill group ring, deixa de ser. Ela é, na verdade, uma álgebra que ela é a álgebra de matrizes 2x2 sobre a extensão trivial que você tomou. E então talvez alguma caracterização aí da categoria de mol. Enfim, se podia classificar isso, se podia dizer quando que uma álgebra é derivada. Porque, óbvio, a priori você pega, acha o quiver e aí e relações e faz da álgebra básica associada, mas eu queria uma coisa mais algorítmica rapidamente isso. Bom, sim, interessante. Me parece que aí tem coisas que dá para fazer. Tá ok, Sônia. Muito boa conferência. Viu? Tá, obrigada. Sí, por acá Viviana también comentaba en el chat que estuvo muy linda la charla. Bueno, me alegro que les gustó. Yo justo antes estaba en una reunión de CONICET, tuve que salir porque no terminaba y bueno, me despido porque ya empieza mi charla. Sí, es un día bastante agitado hoy, pero bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado. Y te bueno, agradecemos nuevamente que hayas tenido un espacio si para nosotros. Si el año que viene podemos viajar, vamos a ver. ¿Sí? Diego no está, no, es el cumpleaños de Diego. Hoy. Sí, Diego yo Bravo.
Le había mandado un mensaje hace Mm. unos minutos, sí, tal cual, 5 de noviembre. Bueno, Y de Listo. Leo Alarcón también. y de Leo Alarcón también lo saludé, sí. Sí, tengo un montón de amigos que cumplen años 5 de noviembre, parece que es un día. Bueno, listo, muchas Chao, gracias a gracias. ti. Gracias a ti, Sonia. Gracias a todos por venir. La invitación es para dentro de 2 semanas. Vamos a tener a Ricardo Franquis de Belo Horizonte. Sí, entonces, bueno. Nos vemos entonces en 2 semanas. Listo. Chao, chao. Chao, cuídense mucho. Hasta luego.